Pero bien, partimos entonces del concepto de democracia representativa, porque lo que hacen los representantes es justamente representar, tomar decisiones en nombre del pueblo de Guatemala. No puede haber en la actualidad, en 2016, no podemos imaginar una democracia que no sea representativa a nivel nacional, porque no podría funcionar una democracia, ¿cómo se llama la democracia directa? Una democracia directa en donde todo el mundo participa en la toma de decisiones no podría ser viable. No hay un lugar en donde juntar a toda la gente. No hay una tecnología para juntar a todo, todavía no hay una tecnología para juntar a toda la gente y preguntarle su decisión. Hay, pero no está suficientemente difundida en las redes sociales, ¿verdad? Por eso es que yo les digo a ustedes, hoy en 2016 ya no es posible una democracia directa en donde todos participamos en la toma de decisiones, y todavía no es posible, porque es probable que más adelante, con el avance de la tecnología, por medio de internet, de correo electrónico, nos hagan preguntas y nosotros contestemos inmediatamente y seamos parte de la toma de determinadas decisiones. Pero todavía no. De manera que lo que tenemos hoy en día es una democracia que se llama democracia representativa, y que si nosotros queremos hacer democracia directa, es decir, que todos participemos en la toma de decisiones y no por medio de representantes, eso se puede hacer en comunidades pequeñas. En los pueblos indígenas, en algunas comunidades indígenas, se le consulta a la gente y ellos toman algunas decisiones entre todos. Pero a nivel nacional no se puede, por eso es que tenemos un Congreso de la República con 158 personas que representan a 15 millones de habitantes. No puede ser de otra manera. Quizás antes pudo ser y quizás después podrá ser, pero hoy en día la democracia es representativa, y no solo en Guatemala, en cualquier parte a nivel nacional las democracias son representativas. Cuando a alguno de nosotros le dicen, por ejemplo, que en México hay una democracia, lo primero que tenemos que imaginar es que hay un Congreso o Asamblea Legislativa o Parlamento, como le llamen. Si alguien nos dice que en Chile hay un sistema democrático, también tenemos que imaginar que hay un Congreso. Pero Congreso de Chile, de México, de Guatemala, casi todos tienen las mismas características en cuanto a el nivel de aceptación ante la ciudadanía. Es decir, nosotros los ciudadanos vamos y votamos por candidatos, se hacen diputadas y diputados, y después comenzamos a verlos con malos ojos. Pero eso sucede en Guatemala, sucede en Chile, sucede en México y en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque estos 158 representantes tienen los mismos problemas, las mismas virtudes, los mismos defectos que tenemos los ciudadanos. Y también hacen clavo, pues, para decirlo coloquialmente. También hacen clavo. También se echan sus tragos. También se toman sus traguitos en una caseta en donde no hay sanitarios. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Un diputado fue fotografiado haciendo pipí en un árbol, y de ahí se generaliza. Los diputados hacen eso, ¿verdad? Como una diputada fue a un hotel y que alquiló una habitación con jacuzzi, se generaliza. Los diputados, las diputadas hacen eso. Y entonces nos vamos formando todo lo malo, pero hay muchas virtudes también. Ahí es donde mi alumno me reclamó, ay, ¿usted cuánto le pagan por eso? Tienen muchas virtudes. ¿Por qué los elegimos? ¿Y por qué los reelegimos? Porque esa es otra cosa. Después de que les damos palo durante 4 años, se vuelven a postular y volvemos a votar por ellos. De manera que hay ahí que reflexionar un poco sobre ese fenómeno. Pero quiero aterrizar en eso. Nuestra democracia es representativa, sí o sí. No puede ser otra democracia. Hay otros conceptos, pero ya los voy a mencionar un poquito más adelante. Pero por mandato constitucional hay un artículo que dice que nuestro sistema es republicano, democrático y representativo. No sé si en ese orden o en otro orden, pero el orden no importa.
es representativo. Y lo que tenemos son 158 personas que toman decisiones por nosotros. Y sobre el tema de las decisiones, el modelo de toma de decisiones lo voy a dejar por un ladito porque me voy a ocupar de eso durante un buen rato más adelante. Por lo pronto quiero dejar bien sentado. Aunque no nos guste la función de algunas diputadas o algunos diputados, nosotros tenemos que entender que ese es el sistema que tenemos y que es el sistema que funciona. Si queremos tener una democracia directa, se puede hacer, pero en comunidades pequeñas, no a nivel nacional. Lo que se puede hacer a nivel de congreso, digamos, de tomadores de decisiones, es otro modelo de democracia que se conoce, según unos pensadores alemanes, Habermas y Appel. Es democracia deliberativa. No estoy sugiriendo que digamos, ahora queremos que nuestra democracia se llame así. Se llama así cuando los diputados y las diputadas deciden comunicar a los representados, a la población, cuáles son sus decisiones. Eso se llama acción comunicativa. Y cuando les convocan para tomarle opinión sobre determinados proyectos para que se pronuncien, eso es lo que se llama democracia deliberativa. Es decir, es la misma democracia representativa, pero mediante una especie de gobierno abierto, en donde los representantes, antes de tomar decisiones, prefieren convocar a los expertos y a los interesados en determinado tema, le preguntan y después toman su decisión. Puede que la decisión que tomen vaya conforme a lo que le dijeron los expertos y los interesados. Puede ser que no, pero el ejercicio es muy útil. Convoquemos al sector de sindicalistas, por ejemplo, si vamos a introducir reformas al Código de Trabajo. A mí me parece fabuloso. Yo creo que a todos nos parece fabuloso, salvo que hay alguien que diga, no, es que yo fui electo y no tengo por qué estar preguntándole a nadie y rindiéndole cuentas a nadie. Claro, ya no va a ser electo después. Ese es el riesgo que se corre. La democracia deliberativa consiste justamente en eso. Fíjense estos dos conceptos, y los dos creo que vienen de filósofos alemanes. La democracia deliberativa es cuando le preguntamos a la sociedad qué opina de las decisiones que vamos a tomar. Digo, vamos, como que si yo fuera diputado, van a tomar. Y acción comunicativa, cuando se toman las decisiones y se le comunican a la ciudadanía por medio del Facebook, por medio del internet, por campos pagados, por infomerciales que le llaman ahora. Le pueden decir a la ciudadanía, mire, hemos tomado estas decisiones por estas y estas razones. Y la ciudadanía se siente, tal vez no le gusta la decisión, pero le gusta que le compartan las razones por las cuales tomaron la decisión. Y entonces la democracia se va haciendo, este sistema se va haciendo más llevadero, aun cuando suceda lo que les digo, que no nos gusten las decisiones que están tomando, pero sí nos gusta que nos compartan las razones por las cuales las toman. Esa es la democracia deliberativa y la acción comunicativa. Ahora bien, la imagen, voy a hacer este es un paréntesis, no lo traía en mis apuntes. La imagen de los representantes en Chile, en México o en Guatemala, o en China o en Italia es la misma. No vayamos a creer que el fenómeno de rechazo que escuchamos, porque hablar mal de los diputados y del presidente de la República es una especie de deporte, pero no nacional, es internacional, y el deporte favorito. Todos nos queremos autoafirmar. Sí, esos son unos aquí, son unos allá, el presidente no sabe, el presidente es un aquí, un allá, un esto, lo otro. Nos sentimos como autoafirmados. Y lo hacemos a veces sin conocimiento de causa, es decir, no le sabemos nada, pero estamos diciendo que no sabe, que no sirve, o que es un haragán, o que es un mediocre, etcétera, etcétera. Y eso se suele decir de los representantes, pero se dice en Guatemala, en Italia, en Chile, en México y en cualquier otra parte. Acuérdense, en la televisión se ha visto en México y en China darse golpes. Aquí solo se tiran un vaso de agua, con agua. El agua de un vaso con agua. En otros lados se dan a golpes. En Italia se procesó a un parlamentario porque le mandaba mensajitos con sugerencias
eróticas a diputadas. Se trataba de seducirlas con, qué sé yo, WhatsApp o mensajitos, y ellas denunciaron como debiera ser y le abrieron una investigación. Es decir, en todos lados se dan esas cosas, quizás más en forma más delicada, más grave que en Guatemala. Eso no quiere decir que nosotros digamos, bueno, entonces ya pueden hacer lo que quieran porque no es tan grave. No, solo que entendamos que en todos lados se tienen los mismos problemas con la democracia representativa. Es que a veces los representantes no llenan las expectativas de los representados por su forma de comportarse. De esa cuenta van perdiendo un grado de legitimidad social. Legitimidad política la tienen porque sacaron los votos suficientes. Esa está ahí, legal porque es legal, el tribunal declaró legal, legítima y legal, no sé cómo es que dice, la elección. Eso está legitimado por 4 años. Pero la legitimidad social se tiene que ganar todos los días, con sus acciones. Y hay quienes sí lo entienden y hay quienes no lo entienden. Hay quienes no lo van a entender nunca, porque tienen su propia concepción de que una vez fueron electos tienen una especie de cheque en blanco. En Brasil, en Brasil, los diputados hace unos años tenían una cuota disponible en plata para boletos aéreos, para viajar, como un país grande, ¿verdad? Tenían esa cuota, pero no la controlaban ni era de una forma adecuada que la usaban. Endosaban los boletos a sus familias, su esposa, su novia, y abusaban de esa prerrogativa que tenían para poder desplazarse, porque también son representantes del pueblo y representan a todo el país. Se hizo un escándalo y parece ser que eso dejó de suceder. En todos lados se dan cosas que son cuestionables, pero sobre todo son más cuestionables en la medida que son más públicos, y son más públicos en la medida que los congresos son más transparentes. Hoy en día nosotros podemos decir que los congresos, asambleas o parlamentos son más transparentes. Flori. Sí, gracias, doctor. Buenos días a todos y a todas. Tengo alguna duda en relación a la democracia deliberativa. Pienso que es importante que la sociedad civil esté informada, pero algunos diputados sí tienen una página, lo comunican. ¿Hay alguna norma donde ellos estén obligados? Porque antes usted dijo que, por ejemplo, algunos informes o dicen o no dicen y nunca van a ser reelectos, ¿verdad? Pero está normado, como en la sesión anterior vimos la ley orgánica, que los diputados, y no encontré, que estén obligados a informar a la sociedad civil de lo que están haciendo, por ejemplo, en qué están legislando, porque yo no veo eso. Sí comunican por otro medio lo que informan de lo que están haciendo, pero normal. Hay una norma en la ley de acceso a la información pública, creo que se llama, que obliga a los entes públicos a poner en una página web toda una lista de datos, de información, y a comunicarse con la ciudadanía por esa. Pero los diputados en sí, es decir, ese Congreso sí está obligado. Pero quizás si viera la página del Congreso, la página web del Congreso, cuando hay sesiones se enteraría todo lo que hacen en las sesiones. Es decir, ahí se puede, y también hay un canal, pero es un canal medio VIP, ¿verdad? Hay que pagar una cuota adicional, claro, para poder tener acceso a ese canal. Y cuando uno contrata ese canal es solo para ver las sesiones plenarias, porque lo que pasan antes y después son documentales y refritos. Pero sí, en la página web del Congreso hay suficiente información. Yo sugiero que la busquemos. Lo que pasa es que tiene demasiada información. Fíjense ustedes que la página web del Congreso tiene acuerdos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué nos sirve? De la Corte Suprema de Justicia. Lo que necesitamos son los acuerdos del Congreso, los decretos del Congreso, los puntos resolutivos del Congreso, las actas de las comisiones, de la Junta Directiva, etcétera, de jefes de bloque.
con esa información que aparezca ahí, nosotros la encontramos. Pero si nos ponen acuerdos de la Corte, del Tribunal Supremo, de la Universidad de San Carlos, es como llenar un cajón de cachivaches. Cuando queremos encontrar nuestra USB, no la vamos a encontrar, porque hay un montón de cosas que no necesitamos. Cuando yo quiero buscar un acuerdo de la Corte, voy a la página de la OJ. Igual con el tribunal, igual con los demás. De manera que si hay alguien que trabaje en el manejo de las páginas, tal vez podemos ir reflexionando sobre los contenidos, porque probablemente lo que dice la compañera está ahí, la información está ahí, pero no es tan fácil que la encontremos. De todas maneras, sí hay una ley de acceso a la información pública, hay una obligación, aunque no en lo particular de los diputados, porque las decisiones se toman a nivel de órgano, de comisión, de pleno y de junta directiva. Es la comisión, el pleno y la junta directiva la que tienen el deber legal de poner a disposición, no digo disponibilidad porque eso se ponen nerviosos, poner a disposición la información sobre las decisiones que han tomado, que van a tomar en lo administrativo y en lo político. Bueno, entonces, solo para cerrar la idea de la imagen siempre va a ser poco favorable, digamos, para no ser tan agresivos, poco favorable, aquí y cualquier otra parte del mundo, porque en todas partes los representantes representan a la población y tienen las mismas virtudes y los mismos vicios que la población. No son unos santos, no son unos letrados, digamos, no son licenciados, médicos, hay profesionales universitarios, pero no es un requisito ser profesional, y mucho menos es un requisito ser abogado para ser legislador, porque el ser legislador no es una cuestión de sentarse en una máquina de escribir un proyecto, porque para eso tienen asesores, y las asesoras y los asesores son los que escriben los proyectos. Los diputados lo que tienen que hacer es tomar decisiones sobre todo lo que le proponen la ciudadanía, las organizaciones, o lo que le proponen sus asesores, los técnicos legislativos. Les dan información, les dan análisis, les hacen propuestas, y a los representantes lo que les corresponde es tomar decisiones. Y en el tema de tomar decisiones es en donde me quiero detener un poco, porque entonces nos preguntan ¿qué hacen los representantes en el Congreso? Y cualquiera puede decir es que redactan leyes. No, redactan leyes los asesores y las asesoras. Lo que hacen las representantes es tomar decisiones. ¿Para qué está usted en el Congreso, señor diputado? Para tomar decisiones, lo tiene que decir así con toda la franqueza. Es que yo nunca lo he visto sentado ante una computadora, es que no es ese mi trabajo. Para eso tengo asesores, o tenemos en conjunto, los diputados solo tienen un asesor, pero la comisión, bloque, junta directiva, hay un equipo, hay equipos de asesores. Cuando le pregunten ¿qué hace usted? Porque yo nunca lo veo sentado en una máquina, es que mi trabajo no es de hacer talacha de día, ¿verdad? Depende si está con sus amigos en el billar, ¿verdad? Usa el lenguaje, hacer talacha. No, mi trabajo es tomar decisiones. Y entonces le van a preguntar, ¿pero qué sabe usted de la toma de decisiones? Y por eso es importante tomar en cuenta estos modelos de toma de decisiones. Hay una teoría sobre la toma de decisiones que habla de los 3 modelos. Vamos a hablar un poco de los 3 modelos, pero antes de los 3 modelos de toma de decisiones, quiero que particularicemos dónde, cuándo. Ya dijimos quién toma las decisiones. Mejor lo voy a recalcar. Toman decisiones los y las representantes. Los asesores no toman decisiones. No hay la figura del diputado 159, aunque hay quienes a veces, yo escuché una vez un diputado, es decir, un asesor, que dijo, yo no voté por eso, ¿verdad? No, es que los asesores, los directores, los técnicos legislativos, asistentes, etcétera, no tienen por qué estar levantando la mano.
Yo antes, cuando todo el mundo entraba al pasillo por donde entran los diputados, pero ahora creo que entran por atrás, ¿verdad? Hay un pasillo donde pasan registrándose, ahí entraba todo el mundo, periodistas, asesores y todo el mundo, y había gente que estaba ahí y levantaba la mano cuando preguntaban, cuando se votaba levantando la mano, levantaba la mano, creía que era una cuestión de que todo el mundo, pero quienes toman decisiones son los y las representantes. Los asesores están, o estamos, que yo he sido asesor y me considero como parte de los equipos para apoyar, somos equipos de apoyo, pero no somos tomadores de decisiones. Cada vez que nosotros como Legis nos reunimos con alguna comisión porque nos piden algún apoyo, les decimos, mire, lo que nosotros les entregamos es esto, pero la decisión está en manos de ustedes. Hay que decirlo porque también a veces hay algunas suspicacias, comienzan a sospechar que uno está induciendo determinada decisión. Lo que pasa es que usted presenta los escenarios, si toman esta decisión va a haber una catástrofe, y si toman esta, todo va a ser de maravilla, entonces ya está induciendo la decisión, pero la decisión la toman ellos, o ellas. De manera que ya sabemos quiénes toman y quiénes no toman decisiones, pero como nosotros somos capaces de inducir una decisión, formamos parte de lo que nosotros llamamos cadena decisional. Si no oprimimos el botón verde ni levantamos la mano, pero inducimos decisiones dependiendo de la profundidad de los estudios y los análisis que nosotros les entreguemos a las comisiones, al pleno, a la junta directiva. Así será la decisión que tomen. Si nosotros nos equivocamos en un análisis, puede ser que tomen una decisión de mala calidad, una mala decisión. Si nosotros les damos un análisis correcto, ajustado, con análisis de impacto, si toman esta decisión va a suceder A, y si toman esta otra decisión va a suceder B, ellos ya sabrán a qué atenerse. Pero nosotros somos parte de la cadena decisional, porque si nosotros nos equivocamos, en el sentido de buena voluntad, nos equivocamos sin mala fe, quiere decir que estamos induciendo una mala decisión, y si hacemos bien las cosas estamos induciendo una buena decisión. De manera que el papel que todos ustedes juegan, sean como técnicos legislativos, como asesores, como asistentes, como cabilderos, digamos, sociedad civil llega a gestionar, gestores de proyectos en el Congreso, también podemos inducir a error. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque del mal trabajo que hagamos todos los que tenemos que interactuar con diputados y diputadas, vamos a tener incidencia sobre los efectos de la decisión que vayan a tomar. No es que seamos la diputada 159 o el diputado 159, es que sí tenemos responsabilidad en una mala decisión. En 1996 alguien presentó una iniciativa, en esa iniciativa se derogaba un decreto al final, pero le cambiaron el número del año. Entonces derogaron un decreto que no era el que quería derogar. No se dio cuenta el asesor que redactó, no se dio cuenta el diputado que presentó la iniciativa, no se dio cuenta nadie en la comisión que dictaminó a favor, no se dio cuenta los asesores de la comisión, ni nadie en el pleno cuando aprobaron. Total es que aprobaron esa iniciativa, ese proyecto, derogando un decreto que no era el que querían derogar. Imagínense, todo el mundo fue corresponsable de esa falla. Menos mal que no fue el Código Penal el que derogaron por error, ¿verdad? Eso lo he comentado otras veces y han estado ustedes. Si hubiera sido eso, hubiera sido una verdadera catástrofe. Fue un decreto que no tenía mucho peso, no tenía ningún peso ya. Era el decreto que aprobaba la inclusión de Guatemala en el Parlamento Latinoamericano. Y como eso ya había sido ratificado, ya estaba funcionando, ya iban a representar a Guatemala ante el Parlatino, ya no tenía ningún efecto. Pero pudo haber sido grave. Si hubieran derogado un decreto como ese que les comenté, hubiera sido una verdadera catástrofe. Hubiera habido necesidad de intervenir la CCE o qué sé yo, o el presidente lo tuvo que haber vetado. Pero fíjense que ni siquiera el presidente ni los asesores del presidente de la República, que sancionó ese decreto, se dieron cuenta. Por eso es que les insisto, todos nosotros, aún que no estemos en la nómina del Congreso, somos
en alguna medida corresponsables de las decisiones que tomen en el Congreso. ¿Dónde toman las decisiones? Aquí tenemos que ver dos cosas. Las decisiones que tienen validez legal se toman en el Pleno. ¿Por quién? Por los diputados. ¿Cuándo? Durante una sesión plenaria convocada adecuadamente, legalmente. Es decir, no se vale, por ejemplo, que sea en el Pleno, que sea por los diputados, pero que el presidente o un secretario o un diputado diga, muchachos, nos vemos mañana en el Pleno para sesión, porque no es así como se convoca. O llegan todos y oyen una bulla y se meten y no fueron convocados y deciden hacer una sesión. Esa sesión no puede tener validez porque no fue convocada como establece la ley. De manera que, para que las decisiones tengan validez legal, se requiere que sean en una sesión debidamente convocada, con todas las formalidades de la ley, es decir, iniciada con una invocación que yo le llamo rezo, seguir una agenda, aprobar la agenda, aprobar el acta, despacho calificado, todo lo que vamos a ver en los 8 días, prácticas parlamentarias. Es decir, ahí es, en esa sesión, con todas esas características, es que una decisión tiene validez legal. Pero esas decisiones, no nos vayamos a sorprender. Esas decisiones que se toman en el hemiciclo parlamentario durante una sesión plenaria por los y las diputadas, en una sesión debidamente convocada, esas decisiones ya vienen negociadas antes, por regla general. Ya vienen apalabradas, ya vienen consensuadas, es la palabra correcta. Si queremos usar coloquialmente, ya viene pasteleado, el tamal ya viene hecho desde antes. Sería virtualmente imposible que sin haber consensuado antes de llegar al Pleno, tomaran una decisión en el Pleno. Sería virtualmente imposible, tardaría meses en tomarse decisiones. Lo que nosotros vemos en el internet o en la televisión, o directamente si vamos a ver la sesión plenaria, que someten algo a discusión, dicen 2 o 3 discursos y luego votan con el botón. Ahora yo siempre acostumbro decir que levantando la mano, pero es con un botón verde, tablero electrónico. Esas decisiones ya vienen consensuadas antes. Es un mecanismo de consenso que se utiliza para la toma de decisiones, porque si no hacen eso, van a pasar muchos meses y no van a llegar a buen puerto. Normalmente los bloques o las comisiones o los partidos políticos se reúnen en otro lado, que no es necesariamente en un local del Congreso, y ahí comienzan a discutir, a negociar, a consensuar. Aún cuando hubo, no hay, pero hubo bancada que pasa de la mitad más uno. Las famosas aplanadoras, la aplanadora amarilla, la aplanadora verde, la aplanadora azul, podrían pasar la aplanadora e imponerse ante las minorías sin necesidad de consensuar. Y lo hacían porque tenían la facultad de hacerlo. ¿Y quién les va a decir que no? ¿Quién les va a decir que estuvo mal hecho? Pero sí estaba mal hecho porque había necesidad de tomar consenso con todos los demás bloques, aunque tuvieran los suficientes votos para tomar una decisión. Porque si el lunes pasan la aplanadora y las minorías se sienten ofendidas, el martes pasan la aplanadora y las minorías se sienten ofendidas, el miércoles, el jueves, el viernes las minorías van a estar desesperadas, angustiadas, van a estar indignadas, porque sienten que solo la mayoría está pasando la aplanadora, y entonces van a comenzar a buscar mecanismos para impedir que la mayoría tome decisiones. Y aquí se produce una distorsión. Esto de filosofía política es una distorsión de la democracia. La democracia normalmente, electoral, digamos, se entiende como la voluntad de la mayoría. Aplica la regla de la mayoría. Votamos y el que saque más de la mitad de los votos gana. Punto. Esa es la regla de la mayoría. Hay mecanismos para buscar consensos y no necesariamente aplicar la regla de la mayoría siempre,
porque si la aplicamos de lunes a viernes, a jueves, el viernes ya van a estar hartos los de las minorías y van a hacer lo posible por impedir que tomemos decisiones. ¿Y qué van a hacer? Ya lo vimos en la legislatura pasada, interpelar ministros por tiempo indefinido, bloquear la agenda legislativa, bloquear todo tipo de agenda, y eso lo puede hacer una sola diputada. Puede bloquear todo el año la agenda legislativa. Un solo diputado, una sola diputada, una persona, un representante, puede bloquear, puede interpelar ministros, las ministras son 14 ministerios, creo, uno por uno, durante 12 meses. Todavía les sobra para el otro año. El otro año comienzan con los 2 que les sobraron, un mes cada uno. Bloquean la agenda y no se puede legislar, no se puede hacer nada, aún teniendo todos los votos, las suficientes votos, la mayoría de los votos. ¿Por qué? Por no haber buscado consensos en la toma de decisiones. Aterrizando en esto, las decisiones se toman en el pleno, pero se negocian, se cabildean, se consensúan, se dirá, afuera, en el Adobe, en el Panamérica, en un hotel de la zona 10. Voy a hacer un paréntesis para intervenciones aquí y después allá. Pero al final el resultado es contrario, es decir, cambia ese proceso, ¿qué pasa ahí? Porque eso se pasa por el momento, en esta ya tenemos un consenso, pero al final el resultado se ve que ya individualmente se cambia la postura, ¿sabes qué pasa? Solo vamos a escuchar la otra pregunta o intervención. Muchas gracias. Nosotros vemos que en general el concepto de la ciudadanía acerca del Congreso es como una mala institución, y cuando en el pleno del Congreso no hay consensos y se han quedado relajos, bueno, ahora no se dan tanto como cuando estaba la vela de León, Alejandro Sinibaldi, y hacían esos desmadres adentro. Le pregunto, ¿cuál puede ser una de las razones por las cuales no se privilegia el consenso ahí sí que en el máximo organismo, que es el pleno, el jefe de bloques, y al final no se llegan a muchos acuerdos? Como que a nuestra sociedad, a nuestra ciudadanía le falta creer en el diálogo, o simplemente no hay credibilidad para la institución, no sé. Fíjese que lo que dice la compañera se refiere a que, creo que interpreto bien, en la Junta de Jefes de Bloque deciden llegar a ciertos temas a la agenda, pero ya cuando están ahí no aprueban la agenda. Eso es porque en Juntas de Jefes de Bloque no necesariamente han llegado a consensos. Es decir, a veces ahí dicen, bueno, pongámoslo aquí, pero como yo tengo muchos votos, lo voto en el pleno. No lo voto en el pleno, es que como voto lo voto con B grande en el pleno. Entonces, en jefes de bloque, cada bloque tiene un voto. Los bloques de un diputado tienen un voto en jefes de bloque, pero en el pleno, es decir, tienen un voto de 14 o 15, son jefes de bloque, pero en el pleno tienen un voto de 158, no tiene mucho peso. En jefes de bloque tiene mucho peso. Entonces los bloques que tienen más diputados, para no alargar las discusiones en la Junta de Jefes de Bloque, dicen, está bien, vamos a dejar eso para la agenda de la sesión de mañana, del jueves. Pero ya cuando están ahí, no le dan el voto para que se discuta ese tema, pero no es porque haya habido consenso, sino fue para ahorrarse interminables discusiones en la instancia de jefes de bloque, Junta de Jefes de Bloque. Y lo que dice el compañero es cierto. Creeríamos que hay una especie de falta de vocación democrática. Él dice en la ciudadanía, pero creo que se refiere a los diputados también y a la diputada. Hay falta de una cierta vocación democrática, pero es que mire,
Los diputados son representantes, por eso es que creo que lo dijo la ciudadanía, porque los diputados representan a la ciudadanía, a la población. Y si no hay vocación democrática entre los ciudadanos, no hay vocación democrática en el Congreso. Si ellos son representantes nuestros, ellos actúan como actuamos nosotros, no tienen por qué actuar distinto. Si nosotros no tenemos cultura democrática, no esperemos que haya en el Pleno del Congreso cultura democrática. Y eso pasa hasta en las universidades. Yo estaba hace unos 10, 12 años dando una clase de ciencias políticas en la Universidad de Rafael Andívar y les pregunté a los alumnos, que eran como 25, creo, algo así, o 30, que quiénes eran demócratas, democráticos, y todos levantaron la mano. Estudiantes de ciencia política, se imagina que hubiera alguien dicho no. Entonces les pregunté quiénes hubieran querido ser presidentes. Entonces no todos querían ser presidentes, pero sí bastantes, porque eran estudiantes de política. Bastante levantaron la mano, y entonces les pregunté con congreso, sin congreso, pero adivinaron la mala intención que yo llevaba. Y entonces dijeron sí, con congreso. Y entonces les hice la siguiente pregunta, ahí ya no adivinaron: ¿con mayoría absoluta de su partido o con minorías? Ah, con mayoría absoluta de mi partido. Es lo mismo que sin congreso. No sé si me explico. La voluntad, la cultura de negociación, de diálogo, de consenso, se reflejó ahí, en estudiantes de nivel superior. Ya no digamos ciudadanos de a pie, digamos, que no tienen una formación política, académica política, y que actúan por intuición, y lo que hacen es privilegiar la regla de la mayoría, que es el principio de la democracia electoral. Pero la regla de la mayoría tiene ese inconveniente, que si pasa la planadora el lunes, martes, miércoles, jueves, 2 o 3 meses, después la gente se va a cansar y va a comenzar a hacer toda clase de actividades que se llama filibusterismo parlamentario. Obstruir el desarrollo de la sesión, pedir la palabra 5 horas, como lo hizo un diputado en la legislatura anterior. Ya no hay ni qué decir. Se pueden poner a leer la Biblia, pueden poner a leer la Constitución, lo que sea, con tal de no soltar el uso de la palabra y que la sesión no pase. ¿Por qué? Porque alguna mayoría está atropellando mis derechos, porque mi voto también cuenta, es uno de 158 y también cuenta, pero con esa actitud prepotente de la mayoría no está contando mi voto, entonces lo voy a fastidiar, voy a fregar, decimos nosotros, ¿verdad? Lo voy a fregar, voy a pedir la palabra y no voy a dejar de hablar hasta que me vengan a decir que van a tomar en cuenta mis propuestas, compañeros. Austerismo parlamentario podríamos interpretarlo como una estrategia para bloqueo de agenda. Sí, es una estrategia para impedir el transcurso de la sesión, pero tiene sus causas. Tiene sus causas. Si no le hacen caso a sus propuestas porque solo representa 2, 3, 5 votos, tiene que recurrir al filibusterismo. Cuando la mayoría se dé cuenta de eso, va a decir: esperemos, vamos a ver qué es lo que querés. Es que quiero que también el FONAPAS entre en el presupuesto con tal cosa. Va, está bien, pues. Y se terminó el filibusterismo. Señor Franco. Creo que ya se ha mencionado 2 veces sobre el desprestigio del organismo legislativo. ¿Sobre qué? Perdón, sobre el desprestigio del Congreso. Mire, el Congreso de la República es el organismo del Estado más fiscalizado por los medios de comunicación. Ahí están los medios de comunicación siempre pendientes de lo que hace el conjunto de los diputados. El problema, o el verdadero problema, es que estos medios no publican toda la dinámica del Congreso. El Congreso en sí es muy dinámico, multidimensional, pero de eso, del trabajo positivo, no se dice nada. A mí me tocó por trabajo salir al interior del país, y estaba en las aldeas más lejanas, las comunidades más lejanas del departamento de Huehuetenango, San Marcos, etc. Y hacía un ejercicio con la gente que estaba ahí presente, y porque sabían que yo llegaba del Congreso. Y el ejercicio consistía en lo siguiente: miren, ustedes conocen el Congreso. ¿Quiénes conocen el Congreso aquí?
casi nadie levantaba la mano. Ustedes conocen la capital, casi nadie conocía la capital. Pero cuando yo les preguntaba qué piensan, qué opinan del Congreso, de los diputados, ahí sí muchos opinaban y diciendo cualquier cantidad de cosas. Los diputados son estos, son haraganes, no con esas palabras, con otras palabras. Entonces, toda esa actividad del Congreso la traslada los medios al interior del país, pero en negativo, no lo positivo. Entonces la gente se va formando poco a poco ese mal concepto, esa mala imagen de los diputados, y no saben, bueno, ni siquiera conocen el Congreso físicamente, mucho menos van a conocer, digamos, la dinámica tan rica, tan multidimensional del Congreso de la República. Entonces, ese es un verdadero problema para el Congreso de la República, incluso para los diputados, digamos, incluso para los trabajadores, pues, que hoy, después de todos los acontecimientos, muchos trabajadores se quitan su uniforme para salir a hacer su margarito, o los trabajadores, etc. Y creo que debería ser al contrario, también es una práctica sobre ese tema, de trabajar en el organismo legislativo es un lujo, es realmente motivo de orgullo, de mucho orgullo, porque es, nos guste o no, el organismo más importante del Estado, y el diputado es por excelencia el que mayor representa a esa población, a esos 15 millones de ciudadanos que tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces, creo que hay un montón de pésima información sobre lo que es el organismo legislativo. Solo en mi vida y en lo que tengo de trabajar en este alto organismo, una señora, por cierto, una licenciada, dijo en buena oportunidad, caramba, pero si afortunadamente había mucha gente y nadie se lo creyó, dice, pero si el Congreso, todo lo que hace es un lujo, miren ustedes, todo lo que tiene que hacer un diputado. Comenzó a enumerar las comisiones, etcétera, que son parte de 3 comisiones, integran 3, 4 comisiones, no sé si 3 ahora o hasta 4, 3, 4. Entonces, hacen todo un trabajo interno, atienden a su gente, luego el jueves o el viernes se van a su departamento y van a hacer política. Entonces, es un congreso evidentemente político. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con el exdiputado Franco. Ahora es asesor, ¿verdad? Sí. Asesor de lujo para el Congreso que pasó por la curul. Miren, en una ocasión, ante una organización civil, que no voy a mencionar porque no sé si hay alguien aquí, yo dije que el Congreso era el organismo más transparente y casi me sacan a sombrerazos. Porque creyeron que yo estaba diciendo que era el más probo, el más honrado. Entonces son dos conceptos distintos. Si nos enteramos que las cosas salen mal es porque hay transparencia. Como yo no conocía el Congreso entonces, pero hace unos 30 años había, dicen, muy poca transparencia, entonces no se sabía nada. Pero hoy cualquiera conoce la vida de los diputados. Pero es que ahora agravante lo que dice el señor Franco, y el agravante son las redes sociales, porque ahí todo el mundo opina sin saber nada. De manera que el día de mañana dicen que Víctor Valverde se está postulando para un cargo público, comienzan sin conocerme, dicen que soy un aquí, soy lo peor. Y eso es algo que no sé cómo podríamos batallar contra ese fenómeno. Pero es que también, y lo debo decir con toda la franqueza, los representantes también tienen que tener cuidado hasta en su vida privada. Vieron a 2 diputados salir con sus cervezas del Coco Loco, y a partir de entonces todos los diputados se dedican a tomar trago. Yo le recomendaría a los que trabajan o conocen cerca de los diputados que hagan este ejercicio. Habría que preguntarle un día a su diputado, su diputada, a qué hora se levanta, qué hace todo el día y a qué hora se va a acostar. Y entonces van a darse cuenta que trabajan bastante. Que hay otros que se dedican a hacer negocios, eso no le quita al hecho que hay unos que sí trabajan bastante. Porque no podemos negar que hay diputados que se han ganado a pulso su desprestigio, ¿verdad? Por su vida privada.
pero en la vida pública debieran de dar a conocer. Ahora van a crear un canal, hay quienes dicen que no, que esa es una función para el sector privado, qué sé yo, pero ante la necesidad de proyectarse de lo que hace, de la riqueza, de las funciones que hacen, a mí me parece legítimo que estén tratando de comunicarle a la ciudadanía qué es lo que hace, porque esa es la acción comunicativa. De lo contrario, cada vez van a ser más ilegítimos. Para centrar la idea que decía, es que miren, la regla de la mayoría es, si somos 100, con 51 votos ganamos. Pero si la aplicamos todo el tiempo sin consenso, vamos a cansar a la minoría y la minoría va a obstaculizar la toma de decisiones. Y ahí se produce una distorsión, en filosofía política sería una distorsión de la democracia. Porque entonces resulta, como pasó en la legislatura pasada, que la minoría impide a la mayoría tomar decisiones. Esa es una distorsión de la democracia. ¿Pero por qué hace eso? Porque la mayoría se pasó de lista y comenzó a pasar la planadora mañana, tarde y noche. Comenzaron a ignorar a los diputados de bancadas pequeñas o de una diputada. Comenzaron a ignorar hasta que la diputada dijo, ya me cansé, voy a comenzar a interpelar. Y comenzó a hacerlo. Lástima que nosotros fuimos los que hablamos esa opción hace 10 años en uno de estos salón. Y lo malo es que nos hicieron caso. Comenzaron a interpelar ministros y no paraban. ¿Por qué? Por la aplicación de la planadora, por la aplicación en exclusiva como método para toma de decisiones de la regla de la mayoría. Todo bien. Yo soy ignorante del tema y por eso estoy acá. Fíjense que nosotros los que estamos del otro lado, la sociedad civil, como yo digo, represento una organización de mujeres trabajadoras domésticas. Me parece muy interesante lo de las influencias y también somos un grupo de organizaciones de mujeres que estamos acá, que abordamos el tema de la maquila. Y precisamente la 5007 fue una ley que pasó y que fue de urgencia nacional, o sea, la pasaron. Entonces, cuando yo lo oigo a usted de cómo se negocia, cómo se cabildea, qué influencia tiene la sociedad civil, también el poder económico, el político, entonces, ¿qué pasa ahí? Porque nosotras tratamos de hablar con los diputados, con las diputadas, de influir en esas decisiones y algunas veces con los asesores. Yo creo que aquí hay muchos. Hemos visitado 58 oficinas de diputados y diputadas para que pase la 4981, la iniciativa. Y bueno, afortunadamente ayer nos comentaba la diputada Sandra Morales, relacionado con lo que está diciendo ahora nuevamente, es que son pocos los diputados los que dicen qué están haciendo, aunque sea en el Face, ¿verdad? A Leocadio, a Sandra, vemos a otros por ahí, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando la sociedad civil queremos influir en beneficio? Por ejemplo, de las trabajadoras domésticas son 200.000 mujeres, de las mujeres de la maquila son más de 100.000 mujeres, de las trabajadoras del campo, que aquí están las compañeras de Chimaltenango, cuando estamos tratando de influenciar para que sí pasen leyes que van a beneficiar. Entonces a veces yo quisiera comprender eso, disculpe doctor, pero la verdad es que yo quisiera comprender qué es lo que pasa y por eso pregunto. Muchas gracias. Como diría mi amigo, no los quiero aburrir. Es que es aburrido el que contesta todas las preguntas que le hacen. Entonces no los quiero aburrir. No, yo entiendo, yo me uno al reclamo. Entiendo que lo que dice Flori es un reclamo, más que una pregunta, es un reclamo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo formulamos como pregunta, pero es una demanda. ¿Por qué no nos atienden? Miren, voy a hacer este paréntesis aprovechando el pronunciamiento de Flori, porque hay diputados que cumplen función de representación mejor que cualquier otro. Por ejemplo, Froilán Villatoro San José, que ya no es diputado, por eso lo menciono. Él no era legislador y no era fiscalizador. Él representaba los intereses de su departamento, de sus electores, y siempre salía reelecto. Igual el otro diputado que ya este periodo ya no entró, Martínez, creo que ya no entró, ¿verdad?
Él no lo miraban ustedes presentando iniciativas, citando ministros, interpelando a nadie. Él era un representante. Y como no era de bloque mayoritario, no les quedan muchas opciones para legislar. Los bloques que mayor legislan son los bloques que tienen más diputados, porque como se cuenta por votos, en cambio para interpelar uno es suficiente. Y los bloques pequeños se dedican más a control político y presupuestario, es decir, a llamar, a citar, a interpelar, que a legislar. Porque cuando presentan una iniciativa y el peso específico que tiene esa diputada es de un voto, ya debe de saber que si no hace suficiente cabildeo para consensuar y conseguir enamorar la voluntad política de las mayorías en el Congreso para que voten por esa iniciativa, eso no va a pasar, por muy buena que sea. De manera que se van haciendo algún tipo de distribución de tareas, pero es una división del trabajo natural. Yo me dedico a representar porque no tengo mayorías. Si tuviera un buen bloque, mejor presentaría iniciativas de ley y estaría casi garantizado que las van a aprobar. Pero como no sucede eso, entonces se va a dedicar a fiscalizar, porque de alguna manera tiene que justificar su función como parlamentario. Yo creería que sigue siendo el fenómeno que dice la compañera, sigue siendo producto de la falta de cultura democrática. Y la misma respuesta que le encontré desde hoy, que no sé si es acertada, pero mi respuesta es: los representantes son representantes nuestros. Si nosotros no tenemos cultura democrática, tampoco podemos esperar que ellos la tengan. Vayan a ver ustedes los sindicalistas cuántos años llevan de secretarios generales. Toda una vida. Es decir, si no encontramos eso en las organizaciones que representan los intereses de las mayorías, vayan a ver Legis, yo llevo 10 años de representante legal, porque nadie ha querido hacer cargo de esa responsabilidad. No, pero ya en serio, en las organizaciones, porque nosotros no somos una asociación, no somos sociedad civil en el sentido que representemos intereses de alguien, somos una oficina técnica. Pero las organizaciones que representan intereses mayoritarios siguen las mismas prácticas antidemocráticas, no digo todas, ¿verdad? Siguen las mismas prácticas antidemocráticas que miramos en los parlamentos aquí y en el resto del mundo. Así funciona la política, lamentablemente. Es decir, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Lo que hemos expresado aquí es el deber ser. Quisiéramos que así fuera, pero en la práctica no funciona así. Entonces ya tenemos el lugar donde se toman decisiones, tenemos el tiempo, es durante la sesión plenaria, pero antes, para consensuarlo, tenemos los sujetos, quienes toman decisiones, los representantes del pueblo, y el modo. ¿Cómo se toman las decisiones? Votando. Votando. Antes se votaba levantando la mano, todavía se vota levantando la mano en comisiones, en junta directiva y en Parlamento Juvenil, que se celebró el viernes. Tuvieron que levantar la mano porque ni modo que les iban a registrar su huella, ¿verdad?, para alterar el sistema electrónico de votación solo para un rato. Era un juego, era un ejercicio para crear ciudadanía entre los jóvenes, pero en la vida práctica se toman decisiones oprimiendo un botón o levantando la mano. De ahí viene esta frase que suele encontrar ustedes en los medios de comunicación críticos. Dice: los diputados ganan 29.000 por levantar la mano. Y entonces lo que tienen que decir los diputados: sí, por levantar la mano o por oprimir, pero no es por levantar la mano, es por tomar decisiones. Y de paso le puedo decir: miren, ahorita le estoy levantando la mano y no le va a costar nada, y quiere que levanto la otra, no le va a costar nada. Yo no cobro por levantar la mano, cobro por tomar decisiones, porque además es una cosa que no me van a preguntar, por favor, que yo no sé si es un sueldo, es un estipendio, son honorarios o qué es lo que le pagan, porque los diputados no son ni funcionarios públicos ni empleados, son dignatarios. Entonces, ¿qué es? Hay que buscar una palabra. Yo pensé que podríamos acomodar la palabra apropiada, era un estipendio por la dignidad de ser representante del pueblo. Un estipendio, es decir, para que lleve una vida digna,
de dignatario, pero no es un salario, no les pagan por hacer trabajo material como a ustedes, los asesores, las asesoras, las asistentes. Le pagan por ser representantes, es decir, de algo tienen que vivir. Y por favor, si a alguien se le antoja proponer que sea la diputación sea ad honorem, por favor no lo vayan a decir, porque entonces los únicos que van a poder ser diputados y diputadas son los del poder económico. ¿Y saben ustedes los intereses de quienes van a ir a representar? Ya sabemos. Tienen que pagarles para que vivan y para que sean independientes, para que no estén recibiendo ofertas del sector privado o de otros grupos que no quiero mencionar, para que tomen decisiones en determinado sentido. Hay que darles un estipendio que les permita vivir bien, no enriquecerse pues, pero vivir dignamente. Pero mi duda era, no quiero que sigamos con eso porque vamos a empezar a ver una discusión idiomática, si es salario, si es honorario o qué es sueldo. Yo creería que es una asignación a manera de estipendio, pero esos 29,000 son por ser dignatario del pueblo, por ser representante, dignatario de la nación, representante del pueblo, y su función esencial es tomar decisiones. Esa es la función. Diputado, ¿usted cobra por levantar la mano? No. Aquí le levanto la mano de gratis. Si tiene botones verdes o amarillos o rojos, le oprimo y no le voy a cobrar. Es que a mí me pagan para otra cosa, no para hacer trabajo manual. Creo que lo comenté hace un par de semanas. Solo conocí a un diputado que acaba de morir hace poco, que él escribía a mano sus propios puntos resolutivos. A mano. Llegaba y lo entregaba. Cuando yo trabajaba ahí en dirección legislativa, llegaba y lo entregaba y decía: no quiero que nadie lo vaya a firmar, solo yo. En cambio ahora es al contrario, los demás diputados: quiero que me des respaldo, porque mientras más firmas lleva, tiene más posibilidades de ser aprobado. Pero él decía: no, solo yo. O sea, no le importaba que fuera improbado, pero él quería tener la exclusividad, y él lo redactaba con su propio puño y letra. Pero esa es la excepción que confirma la regla. La regla es que quien hace el trabajo son los cuerpos técnicos, no son los diputados. Las diputadas están ahí solo para tomar decisiones. Tomar decisiones significa un trabajo físico: leer informes, leer estudios, leer análisis, leer, establecer el impacto que va a tener cada proyecto, cada decisión que van a tomar. Es decir, hay un trabajo que puede ser desgastante. Estar reunidos con grupos civiles, estar reunidos con instituciones estatales, ministros, etcétera. Eso es parte del trabajo, pero la esencia es tomar decisiones. Todo lo que hacen es para tomar decisiones. Por eso es que hemos aprovechado la frase esa toma de decisiones para hablar de la dinámica parlamentaria. La dinámica parlamentaria consiste en tomar decisiones en nombre de más o menos 15 millones o 17, según Yashi, millones de habitantes en el territorio nacional. ¿Qué sabe usted de decisiones?, le preguntan entonces al diputado. Mire, yo lo que sé es que podemos tomar decisiones a ojo de buen cubero y podemos tomar decisiones como si fuéramos unos científicos. Eso le puedo decir es en lenguaje coloquial. El lenguaje académico quiere decir usando el modelo incremental de toma de decisiones. Eso quiere decir con casi ninguna información, es solo por intuición. Yo creo que esto es bueno y va a funcionar. Lo ponen como ensayo y error, pero en el Congreso no existe el ensayo y error en esos términos. El ensayo es poner en vigencia una norma. No pueden ponerla en vigencia 3 días para ver qué pasa. La ponen en vigencia y si no pasa algo bueno o si pasa algo malo, en 8 días la están cambiando. Ha sucedido eso. Hay bastantes ejemplos de eso, de la toma de decisiones mediante el modelo incremental, pero acabo de mencionar hace unos días un ejemplo que lo voy a repetir aquí. Y es cuando una diputada quiso subir el nivel de los registradores civiles cuando estaban en las municipalidades, el nivel académico. Decidió que los registradores civiles fueran abogados y notarios. Y resulta que un registrador civil
eso fue hace como 20 años, que ganaba unos 1.500 quetzales, tal vez, o 2.000. Y un abogado en un municipio, en donde eran 3 o 4 abogados y notarios, podía ganar 8, 10, 15.000 quetzales. Era el dueño del mercado. Y cuando le dijeron, ¿querés ser registrador civil? Te vamos a pagar 2.000 quetzales mensuales. No, gracias, porque me inhabilita. Ya no voy a poder ir a mi bufete, a mi oficina, a hacer escrituras y todo aquello y aquel platal. Me inhabilita por 2.000 pesitos. Yo soy muy patriota. Ya no se puede, ya se puede usar la palabra patriota. Sí. Yo le apunto, soy buen ciudadano y soy a todo dar con mi país, pero no me voy a sacrificar mis ingresos en ejercicio libre de la profesión por un sueldito de 2.000 pesitos. Nadie lo haría. Solo que sean parte del poder económico y quieran ir a hacer algún negocio en el registro de la propiedad. Total es que nadie se ofreció para ser ningún abogado y notario colegiado activo, es la frase completa, ¿no? Se ofreció para ser registrador y no había registrador. A la semana, no les estoy exagerando, a veces uno exagera para ponerle énfasis, pero no estoy exagerando. A la semana se estaba presentando la iniciativa para volver las cosas como estaban antes. Y como antes, hace 20 años, las iniciativas entraban el lunes, el martes el primero, el segundo, el miércoles el tercero, y el jueves el tercero, el jueves ya era decreto. Ahora pasan meses, ¿verdad? Entre el primero y el segundo pasa un montón de tiempo, etc. En una semana se dieron cuenta que no funcionaba, a la siguiente semana presentaron la iniciativa y esa semana se aprobó, se volvieron las cosas como estaba. ¿Por qué? Por haber tomado una decisión bajo el modelo incremental, así se llama. En la colección parlamentaria que les entregaron, ustedes lo van a encontrar en la guía que aparece de segundo lugar, que se llama Guía Parlamentaria para Asesores y Personal de Apoyo. Ahí lo van a encontrar, la palabra incremental. Es el modelo casi parecido al ensayo y error, como ir haciendo y componiendo. En la medida que va haciendo, va corrigiendo y va componiendo. Ese modelo se utilizó mucho en los parlamentos en el mundo cuando no había suficiente información y suficientes facilidades para acceder a la información como hay hoy. Hoy hay correo electrónico, internet, bases de datos, la web. Ahí encuentran todo, a tal grado que hay unos académicos, estudiantes en las universidades que cuando les dicen hay que investigar, lo único que les viene en mente es la web, el internet. Solo investigan en internet y ya no investigan nada más. Tenemos todas esas ventajas de manera que ahora el modelo incremental de toma de decisiones ya no se justifica. Si alguno de nosotros quiere llegar a decir, mire, hagamos aprobemos este decreto, y el diputado pregunta, bueno, ¿y cuáles son los antecedentes que tenemos? ¿Qué va a pasar cuando se apruebe? No, hombre, probemos. No, eso ya no se vale, tiene que decirle. Ahora tenemos suficiente herramienta para acceder a la información que ya no podemos tomar decisiones incrementales. Ahora tenemos que tomar, el otro modelo, las decisiones racionales. Una decisión bajo el modelo racional puro, es una decisión que se toma con toda la información que existe. Hay en bases de datos, se toma sobre todo, no se puede justificar una decisión en una reforma tributaria, por ejemplo, sin utilizar un modelo incremental. Por ejemplo, subamos el IVA del 12 al 14, a ver qué pasa. No, subamos el IVA del 12 al 14, bueno, solo es un ejemplo, ¿verdad? No estoy proponiendo nada. Subamos el IVA del 12 al 14, tiene que decirle, hay tantos contribuyentes que pagan tanto de IVA, si subimos el IVA van a dejar de consumir, van a dejar de pedir factura, va a pasar esto, y en lugar de recabar, como la R, de recaudar más, porque esa era la R, no era la manzana, era recaudación. En lugar de recaudar más, vamos a recaudar menos. Eso lo puedes saber mediante un estudio con toda la información que estoy seguro que la tiene la SAT. Que ustedes le pueden preguntar a la SAT por conducto de su diputado, o el diputado llama y dice, mire qué pasaría si subimos, cuáles son los números si subimos el IVA de tanto a tanto, y le van a decir casi automáticamente con teclear un par de botones, le van a decir, va a pasar esto, va a subir pero solo tanto, y no vale la pena el sacrificio que va a hacer. La gente va a gastar más y todo, y lo que se va a recaudar es muy poquito y no resuelve
el problema del presupuesto, que debería ser mucho más alto de lo que se está planteando ahora. Si dice vamos a subir el impuesto sobre la renta creo que es el 29 ahorita, al 30, le preguntan a la SAT y la SAT con un par de teclazos tendría que tener capacidad de decirles vamos a recaudar tanto de más. Pero, ojo, puede suceder tales otros fenómenos, la gente deje de declarar, que deje de producir, que cierre, porque ya no le es rentable, pueden suceder tales cosas. Esa sería una decisión racional. ¿Qué diferencia hay entre esta racional con la incremental? Todo. Es toda la diferencia. No hay comparación, solo la hacemos para efectos de que nos sea más fácil comprender. Pero no hay comparación. La decisión racional es una decisión bien informada, en donde usted sabe exactamente qué va a pasar si toma una decisión. El otro ejemplo que suelo poner, aparte del IVA, porque ese me deja mal puesto, el otro ejemplo que suelo poner con esto es: ¿qué pasaría si el Congreso de la República despenaliza un tipo de delito? ¿Qué pasa, por ejemplo, si despenaliza algo que no tenga mucho que ver con el derecho penal, que no tenga mucha racionalidad que aparezca en el código? ¿Qué pasa si el Congreso despenaliza la posesión para el consumo? Es decir, esos pitillos que a ustedes les pueden encontrar en la bolsa aunque no lo llevaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le encuentran una cosa de esas no tiene derecho a medida sustitutiva. Ojo con eso. No dejen que un policía o alguien, el captor, les meta la mano en la bolsa. Si les encuentran una cosa, ya no tienen medida sustitutiva, aunque el juez quisiera dársela, por ley está impedido de hacerlo. Entonces mucha gente ha sospechado que los captores suelen hacer eso para que se quede preso. ¿Qué pasa? Por eso decía que no tuviera mucho que ver con lo penal, porque ese es un problema de salud. Si alguno de nosotros decide en las noches que no puede dormir bien, echarse en su pitillo, es un problema propio. ¿A quién está dañando? Podría ser su propia salud, pero como ahora dicen que tiene otro tipo de beneficios, ¿verdad? No solo de soñar despierto. Entonces, pero si fuera dañino, estrictamente dañino, es un problema de la salud del consumidor. Así como el cigarro. Bueno, el cigarro dice que sí afecta a los demás, pero el trago, la bebida, también afecta a los demás por el problema de los alcohólicos, ¿verdad? Pero en ese caso es un problema de salud y no hay alguien más que salga afectado. Entonces podría decir, quitemos eso de la ley, que ya la gente pueda consumir como sucede en los Estados Unidos. Por cierto, no está penalizada la posesión para el consumo. Pero solo para ejemplo, yo no estoy sugiriendo que vayan a despenalizar esto, porque políticamente tiene un costo impagable. Impagable. Yo fui a proponerle una vez a un diputado de una bancada grande en el Congreso, que después fue candidato a presidente y perdió sorpresivamente, que aprobaran que hubiera medida sustitutiva para el delito de posesión, no que despenalizara, solo que permitieran que hubiera medida sustitutiva. Porque estando en el centro de privación de libertad, como se dice ahora, no tiene posibilidades de que se someta a un programa para, ¿cómo se dirá?, de rehabilitación. Estando preso ahí, peor va a ser. Ahí va a comenzar a consumir de verdad. Entonces mejor que le den una medida sustitutiva, que se vaya a su casa y que su familia se haga cargo de la rehabilitación. Y me dijo, la idea me parece muy buena, pero políticamente yo jamás voy a aprobar eso. Bien, me pidió con la cola entre las canillas. Y ahí entendí, porque yo no había entendido eso. Políticamente no puede pasar eso, menos, digamos, despenalizarla. Pero lo traigo el ejemplo porque si alguien propone una iniciativa de ley para despenalizar ese delito de posesión para el consumo, la propusieron, pero no pasó. No pasó, y creo que ahí el diputado se durmió en sus laureles, porque yo sí he estudiado mucho del tema y no la consumo, pero sí tengo conocimiento de todos los beneficios que tiene para alimenticios, para la salud, nutricionales,
Este diputado sé que presentó la propuesta, tenía que hacerle unas enmiendas y ya no las hizo. Pero eso sí habría sido un plus muy grande, porque a nivel medicinal sí tiene mucho beneficio si lo aplican correctamente. Quizás empezando con lo medicinal y después lo recreativo, ¿verdad? Para que podamos experimentar sin cometer delito, porque si lo hacemos cometemos delito. Bueno, consumirla no es delito, es poseerla. Pero al ejemplo que yo traigo ahorita, ya le voy solo termino porque si no me confundo. El ejemplo lo traigo no para hacer una propuesta concreta, porque ya no me interesó, ya entendí que políticamente tiene un costo muy alto. El asunto es de que si alguien propone una iniciativa de ley para despenalizar la posesión para el consumo, inmediatamente, con base en los datos que existen en las bases de datos, usted puede saber exactamente cuántas personas van a salir de la cárcel por eso. Cuántos procesos que están en curso, procesos penales por eso, se van a tener que sobreseer, porque ya no es delito. Los que están en la cárcel por el efecto retroactivo. Lo que no podemos saber es cuántas personas van a salir del closet para comenzar a consumir abiertamente, ¿verdad? Porque hay quienes tienen necesidad y no lo pueden hacer. Hay quienes lo vienen consumiendo. Desde que yo era jovencito, mis amigos venían solo andate hasta atrás, ¿verdad? Decía uno, para que me agarren, no me agarren, a mí también. Pero bueno, voy a ofrecer la palabra, pero me la pidieron allá atrás primero y después usted. Por favor. Buenos días. Veo yo oportuno, ¿verdad?, colocar también en cuanto a cuestiones legislativas y de leyes, la despenalización del aborto, ¿sí? O sea, estamos hablando que desde el movimiento de mujeres ya hay una ley, ya hay una iniciativa que tiene que ver, una, con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero dos, de cómo protegemos a todas estas agresiones en contra de las mujeres y sobre todo a la agresión de violencia sexual, que ahorita el repunte está altísimo en contra de nosotras las mujeres y sobre todo en niñas que están de 10 años embarazadas, que no podemos obligar a esas niñas a tener ese bebé, ni a esas niñas, ni a mujeres adultas, ni a adolescentes, porque tiene que ver con ese daño psicológico que también nosotras las mujeres tenemos, el daño en nuestra salud física y mental. Entonces, poner esta discusión también, realmente la están dejando fuera, están únicamente llevándola con juicios de valor y de doble moral, ¿verdad?, que no tienen que ver nada con los derechos inherentes a nosotras las mujeres y a todas las personas. Aquí, Carolina, por favor. Estamos en toma de decisiones, ¿verdad, licenciada? Perdón, solo quería comentarle que en determinado momento yo estaba trabajando en una academia impartiendo unos cursos y precisamente haciendo las investigaciones de esta planta en particular, yo necesitaba conseguir semillas y no había modo que consiguiera semillas. Yo decía, bueno, se me ocurrió platicarlo en la cafetería y se me acercaron varios alumnos y me dicen, ay señor, no se preocupe, mañana le traigo. Los mismos alumnos de las academias son los que tienen acceso a todo esto sin problema alguno. Entonces yo creo que no sé si lo políticamente correcto sea lo más adecuado a la hora de ver o velar por el bienestar de un país. Si porque políticamente correcto me conviene a mí como legislador, de todas formas la juventud está haciendo lo que se le da la gana. Hay una situación de hecho que podría volverse una situación de derecho, es lo que logro comprender, y creo que también sería la posición de la compañera que intervino anteriormente, pero en realidad no, yo lo traje como un ejemplo, ¿verdad? No pretendo que aquí discutamos ciertas decisiones que no es el espacio.
lo que traigo como un ejemplo es para ver que este tema se ofrece como un ejemplo muy válido para el tema de las decisiones racionales, bajo el modelo racional puro, porque hay suficiente información que podríamos saber qué es lo que va a pasar exactamente. Digamos, en el caso que planteaba la compañera anteriormente, ahí no sabemos, porque todo se da bajo de agua. Es decir, también es una situación de hecho, también se da una situación de hecho, pero no lo pueden hacer abiertamente porque es delito. Entonces lo que se plantea es que no sea delito, igual que con el consumo de ciertas drogas y para ciertos propósitos, que deje de ser una situación solo de hecho y que también se convierta en una situación de derecho. Pero, como repito, lo que quería era ejemplificar el modelo racional puro de toma de decisiones y el modelo incremental. Uno muy responsable, muy científico, muy sabio, y el otro muy irresponsable, muy a ver qué pasa, ¿verdad? Y el modelo incremental ya no debe usarse, aunque alguien lo quiera hacer, nosotros tendríamos que sugerirle que no lo haga, porque siempre hay información. Hay entre los dos, por eso hablé al principio de 3 modelos de toma de decisiones. Hay un modelo intermedio que los teóricos le han llamado, los teóricos de la ciencia política le han llamado el modelo racional limitado. El modelo racional limitado nos dice: hagamos una cosa, hagamos un híbrido entre el modelo incremental, que es muy ágil, esa es la ventaja que tiene, muy ágil, hoy tomo la decisión, en este momento tomo la decisión, y el modelo racional, que es muy lento, hay que entrar a las bases, hay que buscar, y si no hay bases de datos hay que ir a buscar en libros, etcétera, hay que entrevistar gente, eso toma tiempo. El modelo racional y el modelo incremental es muy ágil. Entonces hagamos un híbrido, tomemos lo bueno del modelo incremental y lo bueno del modelo racional. Entonces crearon el modelo de toma de decisiones que se llama racional limitado. ¿Cómo funciona eso en el Congreso? Porque aquí sí estoy tratando de inducir algo, ¿verdad? Usemos el modelo racional limitado en cuanto no tengamos acceso a toda la información para el modelo racional puro. Si no tenemos eso y nos va a costar mucho convencer para que tomen una decisión, entonces vayámonos al modelo racional limitado. ¿Cómo funciona eso en el Congreso? Vayan ustedes a la biblioteca, le preguntan a Amparito, miren, le piden un tema. Su diputado le dice: prepárame una información, una iniciativa de ley sobre... No quiero que eso se va a convertir en discusión de fondo, ¿va? Solo como ejemplo. Prepárame... pena de muerte, creo que estaba ahí, ¿verdad? El recurso de gracia. Recurso de gracia. Ya pasó, ya lo discutí, ya dijeron que no. Bueno, entonces ya no lo vamos a discutir aquí de fondo, solo lo quiero usar como ejemplo. Entonces viene y le dice: prepárame una iniciativa de ley para reactivar el recurso de gracia. ¿Qué es lo que dice? Bueno, modelo incremental, ya estuvo aquí, ya sabe que es el modelo incremental, sí. Ya sé que hay que hacerla porque ya lo dijo, para reactivar el recurso de gracia. No dijo para ver qué hacía, si sí o si no. Entonces ya hay una decisión previa. Pero si se va a ir a buscar alrededor del mundo, en derecho comparado, en academia, todo el modelo racional puro le va a tardar mucho tiempo. Y en política, y sobre todo en el Congreso, las cosas se quieren, no para ayer, porque para ayer no significa nada, ¿verdad? Cuando ustedes piden algo para ayer, lo pueden entrar la próxima semana. Pero cuando dicen para hoy, eso sí es para hoy. Fíjense qué contradicción, ¿verdad? Mira, eso lo quiero para ayer. Es de chiste que lo está diciendo, pero cuando dice lo quiero para hoy, al mediodía, es en serio. Entonces lo que hacen es, van de Amparito a la biblioteca, le dicen: Amparito, ¿no tiene algún estudio de antecedentes que se haya elaborado ya sobre el recurso de gracia? Y probablemente ella, que tiene como 150 o 200 estudios ya preelaborados, investigaciones ya hechas sobre distintos temas, probablemente le diga: sí, aquí tengo uno, y le va a dar un librote así de documentos con iniciativas de ley, con decretos, con doctrina, con un montón de cosas, y le va a dar probablemente un resumen ejecutivo de 70, 80 páginas, resumen del librote, y en 2 horas
ustedes ya saben todo lo que se ha legislado, lo que se ha intentado legislar. Aquí, en otros lados, las opiniones de los académicos, qué es lo que pasa, qué es lo que dice la Corte IDH, qué es lo que dice la CIDH, qué es lo que dice la CC sobre ese tema. Ya lo saben, y en 2 horas usted estaría en condiciones de probablemente copiar uno de los proyectos que ya fueron presentados antes, solo que refreírlo para que no se mire copy-paste, o probablemente hacer un nuevo proyecto con otra redacción y en el mismo sentido. En 2 horas o 3 horas usted podría hacer eso si ya existe ese estudio en la biblioteca. El dato que es cierto es que sí existen entre 150 y 200 estudios de antecedentes en biblioteca. También es cierto que ella, la encargada de la biblioteca, tiene una base de datos en donde fácilmente le dice si sí existe, no tiene que ir a ver los estantes. Tiene una base de datos donde sí hay algo sobre eso. Hay estudios de antecedentes, como por ejemplo un estudio que se pidió una vez un diputado sobre la feria ganadera de Jutiapa. Aquí casi nadie le va a interesar eso, tal vez solo a los de Jutiapa y a los ganaderos. Pero la conclusión era que si iban a hacer una iniciativa, en aquel entonces, hace 20 años que se hizo ese estudio, era que si iban a hacer un proyecto de ley sobre ferias ganaderas, mejor que fuera sobre ferias ganaderas, tal vez, y de todo el país. Hubo otro que fue ley antimonopolio de los materiales de construcción. La conclusión de los académicos en aquel entonces fue que era una ley antimonopolio nada más, si querían legislar eso, pero no de materiales de construcción, porque el principio que orienta esa ley, esa iniciativa, era antimonopolio, no materiales de construcción. Era antimonopolio en bebidas gaseosas, en materiales de construcción, en todo. Hay estudios de antecedentes en la biblioteca como esos que le digo que sí son ciertos, no me lo estoy inventando. Y hay sobre pena de muerte, hay sobre la minúa, sobre la CICIG, sobre un montón de temas que están ya investigados por otras personas para nosotros. Cuando nosotros nos piden un proyecto sobre determinado tema, nuestra fuente primaria de investigación, de información, debe ser la biblioteca y, bueno, la biblioteca y otras, hay 2 o 3 bases de datos que se llaman información legislativa. Creo que hay 2 por lo menos, ¿verdad? Una que tienen en dirección legislativa y otra que tienen creo que en la Comisión de Apoyo Técnico, por lo menos 2, para ver si no existe ya el decreto que le están pidiendo. Eso es lo primero, ¿verdad?, que tendría que ser. Ya existe esa ley, jefe, ¿verdad? Ah, bueno, entonces vámonos por otro lado. Si no existe, la otra fuente primaria de información es la biblioteca. Llegan con la encargada de la biblioteca y le dicen, hay algo ya investigado sobre este tema. Ustedes le dicen cuál es el tema y inmediatamente le van a decir, sí, ¿me lo pueden prestar? Aquí está, o si quieren ustedes dicen, me lo pueden prestar, ¿no? En algunos lugares, así como mi pueblo así decía, ¿verdad? Me lo prestan. Y luego decía, me lo aguarda. Entonces, esas son las fuentes de información. Hay información en información legislativa, hay información en biblioteca, hay información en archivo del Congreso. Es decir, hay suficientes fuentes de información en el Congreso, ya no digamos la web, en internet. Hay suficientes fuentes de información como para que prescindamos totalmente del modelo incremental y nos vayamos, no casando, pero sí contrayendo algún tipo de compromisos con el modelo racional limitado. No olvidemos el modelo racional puro, porque ese es el más perfecto, el que garantiza que si apuntamos de aquí vamos a pegar la bala, aquí pega. El modelo racional limitado va a pegar cerca, tal vez de casualidad pega en el punto que queremos, pero el racional puro va a pegar en el punto porque está con toda la información. Pero como es muy complicado, es caro en tiempo y en dinero y en recursos, nos vamos haciendo nuestro compromiso matrimonial con el modelo racional limitado para toma de decisiones, y la sugerencia nuestra es que adoptemos ese modelo, que vayamos a buscar en los órganos, en las oficinas del Congreso, biblioteca, información legislativa, edición legislativa, comisión de apoyo técnico, archivo, que vayamos a ver qué es lo que hay ahí. No vamos a ir a leer todo lo que hay, pero por lo menos que sepamos qué es lo que hay. Es como ustedes le regalan un libro, no lo van a leer hoy, pero miran el índice.
para ver qué hay ahí. Si dentro de 3 meses necesito algún, ya sé que en ese libro tengo eso. No es que me lo regalen y lo voy a poner en la librera de Dorme, por lo menos veo el índice, si no es que lo voy a leer ya. Igual es, hay que ir a la biblioteca y a las fuentes que tenemos para ver qué información nos pueden facilitar para que alguien nos pida un proyecto, un análisis, una investigación sobre determinado tema, sepamos cuáles son nuestras fuentes primarias de información. Y